Yo lo que creo es que Cuba no es sostenible. El régimen comunista de Cuba no es sostenible desde hace rato, pero ha encontrado siempre quien lo apalanque, ¿no? Fueron los soviéticos en el siglo pasado, fue Venezuela, ¿no? Que con miles o no sé, millones de millones ha financiado un régimen insostenible, pero hoy que Venezuela no está, con la emergencia, algunos amigos de las dictaduras han financiado a Castro, ¿no? Entre ellos México, ¿no? México ha mandado petróleo, alimentos, dinero a Cuba y los ha mantenido con la nariz fuera del agua. Sin embargo, me parece que ya no es suficiente. Económicamente es inviable, ya no tienen ni para combustible, sus plantas de energía ya no tienen, ya no pueden bombear, ya no tienen alimentos. Yo creo que o cae este verano, o sea, estoy hablando ya de circunstancias muy próximas, o cae el próximo, que es muy probable que haya un presidente norteamericano que les apriete las tuercas más. Bienvenido, yo soy Carlos González. Mi invitado el día de hoy es René Bolio, abogado, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y profesor de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Durante el gobierno de Vicente Fox, entre los años 2000 y 2006, fue senador suplente por el PAN en el Senado de la República. Bienvenido, René. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Un saludo. Y antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. Tú fuiste militante del PAN cuando el partido se alineaba más hacia una ideología de centro-derecha, si no me equivoco, ¿correcto? Eh, no obstante, tú te defines como conservador de derechas y de pensamiento tradicionalista, algo que no representa al Partido Acción Nacional el día de hoy. ¿Podrías explicarme un poco esa evolución ideológica tanto tuya como en la política mexicana? Claro que sí. Bueno, como a todos los que les dije cuando me salí del PAN, yo no cambié. El que cambió fue el PAN. El PAN fue fundado en 1939 y surge como una reacción a un gobierno comunista que en ese momento era el de Lázaro Cárdenas. Se les permitió el registro y se mantuvieron como una posición meramente de adorno, de una oposición simbólica, donde pues de los 300 diputados les daban a veces uno o dos y los tenían ahí como testigos de lo que sucedía en México. Hasta los 80s, o sea, 40 y tantos años después de fundados, logran tener algún tipo de representación real, o sea, les permiten ganar, y digo les permiten porque la elección la hacía el PRI, vamos a ver cómo tendemos a regresar hacia allá, pero les permiten ganar algunas ciudades importantes, sobre todo en el norte del país. Ya para los 90 les permiten ganar gubernaturas. En el 89 ganan por primera vez una que es Baja California y después siguen una serie en todos los 90 hasta que en el 2000, eh, gracias a un manejo terrible de las finanzas públicas y de evaluaciones y todo eso durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Vicente Fox llega a la presidencia como el primer candidato no priista y es ahí donde el PAN obtiene el gobierno. Entonces ahí el primer problema del PAN, que se definió durante del 39 al 2000, es decir, 61 años, se definió como oposición. Entonces era una oposición preparada, una oposición con propuestas, una oposición seria, con muchos perfiles de personas que sabían mucho, que incluso los priistas respetaban. No les hacían caso, pero los respetaban mucho. Cuando llega al poder, se les olvida tener vocación de poder. Entonces, hay una serie de errores estratégicos que comete Vicente Fox, desde cómo trató al propio PRI, cómo trató a la izquierda, cómo trató al PAN, ¿no? A su partido. Entonces, esos errores estratégicos provocaron que este despertar democrático de México en el año 2000, que se pensaba que México ya daba el paso hacia la democracia, hacia la libertad, hacia el desarrollo, pues fue truncado años después. Y René, en el año 2006, cuando termina el mandato de Vicente Fox, tú, si no me equivoco, porque lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, quedaste muy decepcionado de lo que ocurrió tanto al interior del PAN como también con su plataforma, digamos, de gente que lo apoyaba, ¿no? Y eso te llevó a intentar formar un partido político, si no me equivoco, un año después, ¿correcto? El año 2007, que se llamaba Solidaridad, inspirado además en movimientos similares
Sindicato Solidaridad de Polonia, del expresidente Lech Wałęsa. ¿Qué sucedió después? Porque, dicho sea de paso, recuerdo que ese era un movimiento también conservador, de derecha y tradicionalista, como hablábamos al principio, que tú te defines, digamos, de ese lado, digamos, del pensamiento político. Claro, esta llegada al poder del PAN hace que el PAN pierda su norte. No, no sabe qué defiende, no sabe a favor de qué está, no sabe en contra de qué está. Y en esa serie de indefiniciones, cuando a pesar de esas indefiniciones gana la presidencia con Felipe Calderón, resulta que en ese momento el que sustituye a López Obrador, que se llama Marcelo Ebrard, mete en la Ciudad de México la iniciativa para promover el aborto. Yo soy totalmente pro vida. Y en ese momento volteo a ver al PAN y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Somos el partido que en teoría defiende la vida. Y el debate era si abstenerse o votar a favor de la iniciativa del aborto. Yo dije, bueno, no sé qué partido estoy. ¿Me podrían decir en qué partido estoy? Y fue una decepción terrible encontrar no solo que no solo el tema de que estaban indecisos a favor de la vida, sino que estaban indecisos prácticamente en todos los aspectos, en el económico, en el cultural, en todos los aspectos había una división y una indefinición. No se podía autodefinir el propio PAN, decían que eran del centro liberal, de la democracia cristiana, de la socialdemocracia. El propio PAN en el Consejo Nacional no sabía quiénes eran, ¿no? Entonces es cuando yo digo, bueno, yo no puedo estar en un partido que ni siquiera sé que defiende, porque una cosa son sus principios, lo que está en los libros, en los principios de doctrina, y otra cosa cómo funciona como gobierno o como o en las legislaturas, ¿no? Entonces no entiendo. Y entonces dije, bueno, y se me salió decir, bueno, pues tendríamos que crear un nuevo partido. Y esto cayó en tierra fértil y tuve muchas personas que decidieron apoyarme para crear un nuevo partido. En México se puede crear partido cada 6 años después de la elección presidencial, entonces correspondía hacerlo en el 2007. Y bueno, el lema era vida y familia, ¿no? O sea, para que no hubiera duda que respaldábamos la vida y la familia. Curiosamente, todo ese esfuerzo cumplimos con todos los requisitos legales. Son muy difíciles aquí en México constituir un nuevo partido, son muy difíciles. A pesar de que cumplimos con exceso con todos, en la decisión final del Tribunal Electoral nos lo negaron con argumentos que no se entienden, ¿no? Absurdos, no se entiende qué carambas quieren decir ahí esa resolución, pero lo que sí sabemos es quién ordenó decirlo, y fue el propio Felipe Calderón, ya presidente de la República, que no quería competencia para el PAN. Que no la éramos porque el PAN pues, no se definía ni como de derecha, ni conservador, ni por la tradición, ni mucho menos, y Felipe Calderón menos, pero él pensaba que le íbamos a quitar votos, y ese fue ese primer esfuerzo de crear el Partido Solidaridad, que es una de las virtudes, es la caridad aplicada a la política, además con una inspiración muy clara en Solidarność, de Lech Wałęsa allá en Polonia, y también pues es una virtud cristiana, ¿no? El apoyo y la propia democracia cristiana, junto con otros principios, lo tiene muy claro. Entonces, nos gustó mucho ese término, le gustó mucho a la gente que encuestamos y nos llamamos Solidaridad brevemente hasta que Felipe Calderón nos quitó el registro. René, el próximo 1 de octubre asume la presidencia de México Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de la historia de México, también la primera mandataria judía en un país mayoritariamente católico. ¿Crees que este nuevo perfil de mandataria traerá nuevos aires a la manera de hacer política en México? No es de esperarse ningún cambio, porque ella es criatura total, educada, creada, querida, adoptada por López Obrador. La elección de Claudia Sheinbaum para sucederlo en la presidencia es una decisión tomada hace muchos años. De hecho, cuando termina López Obrador en la Ciudad de México, en lo que era el Distrito Federal, él quería que Claudia Sheinbaum fuera su sucesora. Sin embargo, hubo un escándalo muy fuerte donde el entonces esposo de Claudia Sheinbaum es captado en video recibiendo fajos de dólares, muchos dólares, y se los embolsó, ¿no? Realmente embolsó, los metió en una bolsa y se los llevó. Se llamaba Carlos Simas, y esto hizo que la candidatura de Sheinbaum
para sucederlo en el Distrito Federal fuera inviable en ese momento. Sin embargo, la continuó apoyando, se salió del PRD, creó Morena, y Claudia Sheinbaum lo siguió a todos lados. Después la hizo alcaldesa del Tlalpan en el sur de la ciudad. Después la hace gobernadora de la Ciudad de México y la nombra candidata. Es un camino lineal. No es que López Obrador haya decidido en algún último momento. Entonces, ella en campaña vendió continuidad, dijo, soy la continuidad explícitamente, y el López Obrador dijo, es la continuidad, ¿no? Entonces, lo dicen, lo practican, no creo que vaya a haber muchos cambios, salvo en el estilo, pero la política, por ejemplo, de regalar dinero, ¿no? Que le funcionó muy bien a López Obrador y lo vimos, la política de mantenerse a la izquierda en posiciones globales, ¿no? El apoyo, por ejemplo, a las dictaduras latinoamericanas, el apoyo y la intención de relación con China, un distanciamiento amistoso o un enemistamiento eh, muy leal, digamos, con los Estados Unidos, también es de esperarse. Es de esperarse también que mantenga políticas que no hundan la economía, ¿no? Porque parte de las experiencias que ellos han tenido es que se pierde el poder cuando manejan mal la economía, ¿no? Entonces, es de esperarse que la economía mexicana no se hunda. También es de esperarse que, como fue con López Obrador, no crezca, sino que nos mantengamos una mediocridad que les permita seguir regalando dinero a la mayoría de los mexicanos y que estos agradecidos les contesten con votos. Ya que estamos explorando el contexto internacional, ¿cuál crees tú que sea la forma en la que la nueva presidenta maneje las relaciones internacionales? Tú ya hablaste de China, ¿no? Hablaste de una suerte de distanciamiento con Estados Unidos. Suponemos que no va a haber un enfriamiento en las relaciones con Cuba ni con Venezuela. Ya vamos a tocar ese tema. Sin embargo, ¿tú crees que haya un cambio visible, digamos, en la manera en la que maneje la nueva presidenta la agenda internacional? No creo que lo haya de fondo. Ella entiende que México es el socio número uno de los Estados Unidos y Estados Unidos es el socio número uno de nosotros. Tenemos más de 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, más de 2 millones de norteamericanos viviendo en el territorio mexicano. Estamos demasiado interrelacionados como para que una política de distanciamiento funcione. Sin embargo, políticamente va a ser presiones porque nos toca renegociar en el 2026 el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y que fue firmado entre Donald Trump y López Obrador. Ahora veremos a quién le toca negociar, si probablemente a Donald Trump con Claudia Sheinbaum este nuevo tratado. Sin embargo, es de aclarar que, por ejemplo, ese tratado, cuando fue firmado en el 2019-20, no, en el 20, ya estaba Donald Trump, lo aprobaron sin leerlo aquí en México. No lo leyeron, a confesión de ellos, ¿no? Si uno googlea ahí cómo se aprobó, votaron a favor sin leerlo. Quizá ahora Claudia Sheinbaum decida leerlo antes de aprobarlo, ¿no? Pero ese es el tema más importante, que es el comercio y la integración de la sociedad con los Estados Unidos. En el tema ideológico me parece que podrá diferir o no. Sin embargo, los Estados Unidos, mientras ellos tengan garantizadas sus cadenas de suministro, la seguridad de sus empresas y todos los productos que salen desde México, tanto materias primas como manufacturas a los Estados Unidos, pues se mantengan sin estorbo. Me parece que la relación va a fluir normalmente con los Estados Unidos. El 28 de julio hay elecciones en Venezuela y si no hay fraude, podría provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de los analistas con los que he conversado en este espacio esperan un robo electoral. En un escenario como ese, ¿cuál crees que será la postura de la nueva administración mexicana respecto al régimen de Nicolás Maduro? ¿Apoyará una eventual transición si es que no hay fraude, si realmente la oposición logra llegar a demostrar de que el fraude es imposible de perpetuar? ¿O legitimizará a Maduro si es que se perpetúa en el poder?
Yo tengo pocas dudas al respecto. Primero, de que vaya a suceder un cambio en Venezuela, pues no llegaron para irse, ¿no? Su voluntad no es irse. Me parece que el fraude está cocinado desde hace mucho, desde hace 25 años, para ser exactos. Y que una vez viendo qué pueda suceder en la realidad de las urnas, recordemos que ellos tienen un voto electrónico que va a ser difícil de saber qué pasó en las elecciones. Pero lo que también estoy seguro es que Sheinbaum y su gobierno, bueno, ella entra el 1 de octubre, esta elección es ahora en unos días, lo que le quede de agosto y septiembre será López Obrador el que tenga que tomar la decisión y será seguramente un apoyo irrestricto a Maduro, ¿no? Nada más por alguna referencia, la semana pasada recibió Claudia Sheinbaum a Bruno Rodríguez Parrilla, que es el canciller de Cuba, y lo recibió en su casa, ¿no? Para ver el nivel que tiene, o sea, quién está recibiendo a la peor dictadura de la historia de las Américas, a su representante oficial en su casa, ¿no? Bueno, pues ahí está el mensaje claro, ¿no? Entonces, yo creo que México no se la va a jugar con el ciudadano libre de Venezuela, sino con el régimen opresor, ¿no? Me parece que ahí no vamos a tener, independiente de cuál sea el resultado electoral, ya sea que hagan fraude y hagan que gane el gorila de Maduro, o, o que tengan que forzar a que gane a este Edmundo González que gane. Me parece que la postura, recordemos que si gana Edmundo González Urrutia, se queda la Asamblea Legislativa, todos los poderes, todo el poder se queda en manos de los chavistas, ¿no? Entonces, ojo que le pueden hacer la vida imposible y hacer una mera presidencia simbólica. Pero bueno, es una transición que está por verse allá en Venezuela. No es normal que suceda una transición pacífica. La única normalidad de transición de dictadura a democracia la puso Pinochet en Chile. Fue el único que, hombre, respetó un plebiscito y se fue. Todos los demás, todas las más dictaduras no han salido por la vía democrática, ha sido con una presión fuerte popular. Entonces, no veo que así vaya a ser en Venezuela. Tú estás legitimizando a Pinochet entonces. Bueno, yo creo que fue una gran salida, ¿no? Yo creo que el respetar el voto popular, primero convocarlo y ponerse a disposición de su electorado, de sus ciudadanos, y después respetar eso, pues eso es algo que debería ser la normalidad democrática en cualquier país. Pero pues Pinochet sometió a la votación, perdió por poquitito, pero perdió y se fue. Me parece que eso es muy ejemplar, además de otras cosas ejemplares que hizo, ¿no? Como encauzar a Chile para ser la primera economía de Latinoamérica y, bueno, muchas otras cosas que bueno, hoy se están cosechando. Palabras muy controversiales, René, las cuales probablemente mucha gente las piensa, esas ideas, ¿correcto? Pero muy poca gente quizás es tan osada, ¿no es cierto?, para decirlo de la manera, digamos, tan directa como lo dices tú. ¿Crees que eso te puede comprometer, digamos, a la hora de promocionar ideas de derecha en México? Es decir, lo pregunto porque obviamente en toda América Latina la figura de Pinochet sigue siendo una figura controversial que está vinculada a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, puede suceder de que la mayoría de la gente diga, no votaría eventualmente por un movimiento con ideas como las promocionadas por René Bolio, porque apoya la dictadura o lo que fue la dictadura, digamos, de Pinochet en Chile. No, hay que estar en contra de cualquier dictadura, pero también hay que decir la verdad, ¿no? La verdad es la que nos hará libres. Y si uno quiere calificar a Augusto Pinochet, pues tendría que poner una vara, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué vamos a medir a Pinochet? ¿No? En presos políticos. Ok, sí lo subo. ¿Cuánto subo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Vamos a hablar con la verdad. Ahora vamos a hablar de los presos políticos de Fidel Castro. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos asesinó? ¿Cuántos tuvo que exiliar? ¿No? Vamos a hablar de los de Maduro. Vamos a hablar también de los de Daniel Ortega. Vamos a hablar de los de Evo Morales y ahora Luis Arce. Con mucho gusto vamos a poner esa vara a todos los dictadores, ¿no? Oye, ¿cómo recibió el país y cómo lo entregó? ¿No? ¿Cómo lo recibió Pinochet y cómo lo entregó? Vamos a hablar con la verdad y vamos a medir
cómo recibió el país Fidel Castro y cómo lo tiene hoy Díaz-Canel. Vamos a medir cómo recibió el país Chávez y cómo lo tiene hoy Maduro. Vamos, entonces, poniendo las varas donde deben ir y midiendo con la misma vara, me parece que es un análisis muy sensato. Y entonces, si vamos a medir a cualquiera de los gobernantes, y por supuesto sabemos que fue una dictadura militar, pero también hay que saber cuáles son los frutos que dejó cada una de estas dictaduras y en qué estatus está cada país. Me parece que Chile, que encabeza casi todos los indicadores Latinoamérica, no sería posible sin lo que construyó, esos cimientos que construyó Pinochet. Sin embargo, pues si quieren, yo estoy totalmente, no soy un defensor ultranza de ninguna persona, pero pues si vamos a poner medidores, vamos a ponerlos para todos, ¿no? Cómo tomó el poder Joe Biden y cómo lo entrega, cómo lo recibió López Obrador, cómo lo entrega. Vamos a ver Canadá, cómo lo recibió Justin Trudeau y cómo lo entrega. Entonces, si vamos a medir, sean democráticos o sean dictadores, pues vamos a medirle a todos y a cada uno, independientemente si son de izquierda o de derecha. Pero yo lo que diría es que pues son bienvenidos los debates, las críticas, pero siempre y cuando se pueda hablar con datos objetivos y sobre todo respetando la verdad, ¿no? Porque todavía hay gente que tiene y como ídolo a Fidel Castro, al Che Guevara, a Hugo Chávez, ¿no? Entonces habría que hablar con la verdad de todos. Tú eres uno de los organizadores en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora, es decir, más conocida como el CIPAC. En una de las ediciones pasadas, uno de los oradores invitados fue Javier Milei, hoy día presidente de Argentina. El representante de Paraguay en ese momento, hoy es ministro del Interior en Paraguay. Entre otros ejemplos, pareciera que de ahí salen como una cantera, ¿no? Una serie de líderes conservadores que están tomando posiciones de poder importantes en América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina, René? ¿Comenzamos a cansarnos de la izquierda? Yo creo que es una posición mundial. Yo creo que más que de Latinoamérica, que además siempre llegamos un poco tarde a todo. Creo que empieza a haber una reacción. Recordemos que lo que se puede llamar derecha o conservadores normalmente es reaccionario, reacciona a una acción de la izquierda que normalmente es destructiva o destructora, ¿no? Entonces esa reacción provoca que llegue y que surjan liderazgos, ideas contrarias a la izquierda, ¿no? ¿Por qué surge Donald Trump? Por Obama, ¿no? ¿Por qué surge, no? Pues si no hubiera habido un Obama, es muy difícil que hubiera surgido un Donald Trump, por ejemplo. Si no hubiera habido un gobierno tan corrupto y como en Brasil, como el de Dilma Rousseff y Lula da Silva, no creo que hubiera tenido sustento el crecimiento de Jair Bolsonaro. Si los Kirchner en Argentina no hubieran hecho la desgracia de país que hicieron, no hubiera tenido ese impulso Javier Milei. Si incluso con la derecha tibia, ¿no? Por ejemplo, Piñera, ¿no? Si no hubiera habido una debilidad frente a la agresividad de la izquierda en Chile, ¿no? La destrucción de media capital y todo eso, me parece que el crecimiento de los republicanos de Cast no se hubiera dado. Entonces, a lo que voy es que estamos generando una reacción de personas que de otra manera hubieran vivido una vida ordinaria y normal, ¿no? Y eso sucede en todo el país. Entonces, a lo que voy es que viene una reacción a la destrucción de la izquierda, ¿no? A la grave corrupción, ¿no? Veamos, Lula da Silva, o sea, ni siquiera lo han podido declarar inocente, ¿no? El tipo es culpable y salió por un supuesto error en el proceso y ahora es presidente de Brasil, ¿no? Tenemos viendo la reacción de lo que pasa en las dictaduras, Venezuela, Cuba, Nicaragua, decir, yo no quiero Venezuela en México, yo no quiero una Cuba en México. Estamos viendo más bien una reacción y eso se ve también a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? El crecimiento de todas estas fuerzas es sobre todo por toda esta acción tanto de gobiernos locales, ¿no? O nacionales, como de la presión de la Unión Europea. No se puede explicar a Víctor Orbán en Hungría o a Giorgia Meloni en Italia si no es por esa presión supranacional
que molesta a muchos de los europeos, ¿no? Y por no hablar de lo que sucedió ahora en Francia, en Portugal, en muchas de las elecciones que están llevando a cabo, donde ahora en la elección del Europarlamento también la derecha conservadora en sus diversos matices, en los más extremos, en los más conservadores, en los más radicales, creció, sin duda alguna, no hay manera de no observar que creció. ¿Y por qué creció? Bueno, pues porque presentan una postura reactiva, diferente y diferenciada de las izquierdas que están presionando. ¿Y en México? ¿En México hay espacio para estas ideas? Yo creo que es un terrible vacío que existe. El PAN se rehúsa a llenar ese vacío. El PAN, que fue ese partido en el siglo pasado que quería tomar esa postura tradicional o conservadora, ya no ni la quiere, ni la respeta, ni lo es, ¿no? Tan es así que ahora su candidata presidencial contra Claudia Sheinbaum era una mujer de izquierda, abortista, pro drogas, pro niños trans, o sea una postura totalmente de izquierda, más de izquierda que la propia Sheinbaum, y eso le restó mucha identidad al propio Partido Acción Nacional. Entonces hay un vacío absoluto, lo cual permite que haya una tierra fértil para una nueva propuesta conservadora, tradicionalista, que yo creo, en estudios que se han hecho demoscópicos, que hay un buen porcentaje de la población mexicana que estaría dispuesta a respaldar, no sé si mayoritario, pero en este momento no estamos hablando de mayoría, sino de tener una representación, y que los mexicanos que creen en la vida, que creen en la familia, que creen en sus tradiciones, que quieren una economía sensata, ¿no? Puedan tener una opción que hoy no tienen. Entonces creo que, y de hecho le corresponde, conforme a la ley mexicana, la creación de nuevos partidos políticos el año que entra, en el 2025. Entonces, creo que hay un vacío absoluto, no hay quien pueda cubrir ese espectro de la población, no vamos a medirlo, no sé si valga un 5% o un 40%, pero esa población no tiene una representación, ni la manera de nombrar un representante, ni a las cámaras, ni al gobierno, ni nada, ¿no? No existe ni el partido ni los líderes, y parte de eso es el trabajo que estamos haciendo tanto en el CIPAC como con un grupo de líderes a nivel nacional. Tiembla la dictadura de Díaz-Canel, el régimen de La Habana, ante este crecimiento, digamos, de la derecha. Y te lo pregunto porque siempre desde Cuba es que se han tomado decisiones que son trascendentes en términos de revoluciones que se han iniciado en nuestros países. El interés de Cuba por México en particular es muy grande. Yo lo que creo es que Cuba no es sostenible. El régimen comunista de Cuba no es sostenible desde hace rato, pero ha encontrado siempre quien lo apalanque, ¿no? Fueron los soviéticos en el siglo pasado, fue Venezuela, ¿no? Que con miles o no sé, millones de millones ha financiado un régimen insostenible, pero hoy que Venezuela no está, con la emergencia, algunos amigos de las dictaduras han financiado a Castro, ¿no? Entre ellos México, ¿no? México ha mandado petróleo, alimentos, dinero a Cuba, y los ha mantenido con la nariz fuera del agua. Sin embargo, me parece que ya no es suficiente. Económicamente es inviable, ya no tienen ni para combustible, sus plantas de energía ya no tienen, ya no pueden bombear, ya no tienen alimentos. Yo creo que o cae este verano, o sea, estoy hablando ya de circunstancias muy próximas, o cae el próximo, que es muy probable que haya un presidente norteamericano que les apriete las tuercas más, y que el próximo, ¿y por qué en verano? Porque en verano es cuando requieren más energía eléctrica y no hay, cuando requieren más agua y se necesita energía eléctrica para bombearla, y se necesita refrigeración de medicinas y alimentos. Entonces, no solo la falta de libertad, no solo la falta de recursos, sino también lo mínimo básico para vivir no lo va a tener el pueblo cubano, y yo creo que ya están empezando a perder el miedo. Yo creo que a ese régimen le queda ya muy poquito. Déjame ver si entiendo. Tú predices que el régimen cubano puede caer este verano, Sí, 2024, verano los, 2024. yo creo que todas las circunstancias están dadas. No hay comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay libertad, no hay derechos humanos, no hay nada, ¿no? Y eso no es solo para los ciudadanos cubanos, también las Fuerzas Armadas tienen familia y sufren lo mismo, también los funcionarios de gobierno, también todo mundo lo sabe, ¿no? Si uno habla con cualquier funcionario diplomático extranjero allá, tampoco ellos tienen para comer, ¿no? Tienen que hacer el supermercado en su país de origen, ¿no? Entonces, tenemos
una grave fragilidad que puede caer en cualquier momento. ¿Y por qué hablo de verano? Porque es cuando se aprietan más las cosas, cuando viene el clima, el calor, cuando se necesita más energía y cuando vienen los huracanes, las desgracias y todo. Entonces, todo esto puede hacer que se presione a la población hoy mismo, hoy. En la mañana, estamos aquí todavía, yo te puedo decir que hoy mismo va a haber levantamientos, protestas en muchos de los pueblos de Cuba. Se reportan ya más de 1,000 desde nada más en el 2024. Por supuesto, eso no existe la prensa libre cubana, no lo van a reportar nunca, pero sabemos que esto está sucediendo. Hay protestas ya que no puede reprimir, que no quieren reprimir, que no van a reprimir, y esto en cualquier momento es un caldo de cultivo para que caiga la dictadura cubana en cualquier momento, ¿no? Se les están cerrando las puertas, ya ni sus amigos les están dando dinero, China ya no quiere darles dinero, Rusia no les está dando dinero, Venezuela no les puede dar dinero, y todo lo que pueden ir juntando ahí, robando con los médicos esclavos, con los entrenadores, con los marinos mercantes, con toda esta venta de servicios que tienen alrededor del mundo, es lo que los permite estar a flote. El dinero que reciben del narcotráfico tampoco les alcanza ya. Entonces yo creo que están en una posición sumamente frágil y que no hay quien esté dispuesto a meter las cantidades que se requieren para sostener una dictadura. En el año 2022 se organizó una marcha pacífica a la Embajada de Cuba para protestar en México, ¿no? Por las violaciones de derechos humanos en Cuba. Sin embargo, partidarios del régimen cubano agredieron a varios de los participantes, incluyéndote a ti. Afortunadamente no pasó mayores, ¿no? Pero en esos momentos parecía que las cosas se podían salir de control en territorio mexicano. Ahora, me imagino que si son capaces de reprimir en territorio mexicano a ciudadanos mexicanos con impunidad, no me sorprende que en Cuba sean capaces de reprimir con mayor impunidad y con mayor bestialidad, ¿correcto? Eh, pero tú hablas de que ya están perdiendo, digamos, el control, es decir, ni siquiera la represión les puede salir bien en esta circunstancia. Bueno, en la represión que hubo del 11 de julio del 2021, arrestaron y metieron a la cárcel con penas ridículas a personas, a más de 1,000 personas, entre ellas 120 y tantas mujeres, ¿no? Y menores de edad. Después de eso, elevaron las penas de prisión para cualquier conducta, ¿no? Por ejemplo, grabar una protesta, por ejemplo, sonreír frente a una protesta, una serie de cuestiones legales que ya rayan en lo ridículo, ¿no? Aún así, aún con las personas en la cárcel, aún con las amenazas, aún con los cambios legales que permiten casi un clima de peligrosidad, las protestas siguen aumentando. La capacidad de represión evidentemente se ha disminuido porque necesitan para eso, hombre, pues vehículos que necesitan gasolina, ¿no? Para moverse, necesitan policías que, pues hombre, que tengan que haber comido algo para tener la energía para reprimir, necesitan una serie de recursos que cada día son menores, ¿no? Y que sí se ha destinado mucho del presupuesto, del escaso presupuesto de la dictadura para comprar patrullas, para comprar cuestiones de represión, pero cada vez es la voluntad menor de las policías ordinarias, ¿no? La policía especial la tienen más alimentada, pero ya no les da para poder reprimir. Todavía de vez en cuando arrestan a alguien, le ponen penas de 20 años hombre, por haber salido a la calle, por haber grabado algo, pero la gente está perdiendo el miedo. La gente ya está saliendo, como te decía, hay reportes de más de 1,000 protestas en lo que va del 2024 que no han tenido la capacidad de reprimir, que no han podido, no han querido reprimir. Entonces, esto es el caldo de cultivo para que un levantamiento social pueda ocasionar que salgan ya del poder y que por fin Cuba pueda pasar a la transición. Y como tú indicabas, es la fuente de inspiración, de capacitación, de financiamiento de todos los movimientos violentos que se han dado en América Latina, algunos en África y algunos en Asia, ¿no? Entonces, todavía el día de hoy, la violencia que se vivió en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, que se intentó en Brasil, ha sido financiada por Cuba, ha sido organizada en Cuba y en Venezuela, ¿no? Entonces es la cabeza de la serpiente. El día que los cubanos tumben esta dictadura, va a ser de gran beneficio para todo el continente y para el mundo.
Fascinante conversación, René, pero antes de despedirme, cuéntame qué pasó aquella vez en México, que las ironías de la vida, al presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos le violan sus derechos humanos en su casa por agentes extranjeros, es decir, en este caso cubanos, en una injerencia total de parte del régimen de Díaz-Canel. Mira, esto había sucedido por ahí en el 97, 98, habían salido a golpearnos en una manifestación obviamente pacífica frente a la embajada cubana, pero era en otro régimen, el de México, y pues fue una desgracia. No pensamos que podía volver a suceder. Entonces, pocos días después del 11 de julio, el 13 de julio del 21, fuimos a protestar por la represión que había en Cuba y a recordar una terrible masacre, la del remolcador 13 de marzo, en la cual asesinaron terriblemente incluso a bebés, ¿no? Los ahogaron en el mar. Fuimos a eso y salieron de la embajada a la banqueta mexicana, entendiendo que de las rejas para adentro, porque está enrejado, tampoco dejan salir tan fácil a los cubanos de su propia embajada, abrieron las rejas y salieron a agredirnos, a empujarnos, estando en territorio mexicano, lo cual es totalmente irregular, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre en mi país, bueno, todavía es libre, que puedo hacer lo que se me dé la gana, mientras no afecte a los demás, salir a agredirme, ¿no? Entonces está en video como un guardia sale, me empuja, me quita, intercambio de insultos y todo, en mi país, en mi banqueta. Entonces, y cortaron con la complicidad del gobierno de López Obrador y bueno, López Obrador incluso salió a hablar exactamente de lo contrario que habíamos buscado en esa manifestación. Entonces, pues todavía los coletazos del dragón existen, no puedo decir que sean de ninguna manera inofensivos, pero me parece que ya estamos viendo lo que le llamamos aquí en México patadas de ahogado, ¿no? Que ya está sucumbiendo ese régimen, pero aún es muy peligroso para sus propios ciudadanos y para los ciudadanos de este continente. René, muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta conversación. Muchísimas gracias, un saludo a todos y estoy a sus órdenes.